Hola mis amigos y yo de una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles la palabra de Dios, nuestra palabra de vida. Aquí está un tratadito que es de la iglesia donde estábamos asistiendo este sábado, que está en Florida. Estábamos ahí porque estábamos pasando el Thanksgiving. Esto es algo que se hace en los Estados Unidos en agradecimiento por ese día en que fueron celebrada la amistad entre los nativos que ayudaron a sobrevivir a los que venían en el barquito Floyd, que fue la que trajo todas esas personas que venían de la persecución. Sabemos que hemos hablado bastante sobre la persecución, pero para que vean que eso no es un cuento y que es real, hasta se celebra un día en el cual se hace mención de ese barquito, esas personas que fueron perseguidas y cómo sobrevivieron en la tierra hermosa, en esa tierra que Dios le dio, para que ellos, así como decía la profecía, que la tierra abrió sus alas y recibió al remanente de Dios. Este remanente se aposó aquí en este país porque fue algo que Dios tenía previsto. Hay personas que piensan que todo pasa por casualidad, pero no es así. Dios tiene un porqué de cada situación que vivimos. Si hoy estás en ese momento en que crees que todo está difícil para ti, que ya no tienes oportunidades y que se cerraron las puertas, quiero que sepas que si Dios a veces deja cerrar algunas puertas en tu vida es porque Él quiere después levantarte más alto. Así como levantó a aquel remanente que una vez fueron perseguidos y casi destruidos, pero Dios dijo, no, no van a ser destruidos porque yo lo voy a llevar a la tierra que ellos van a ser bien recibidos, y así como una águila que abre sus alas y vuela hacia arriba, hacia lo más alto, así volará, así será aquella nación. Y hasta el sol de hoy, esa nación es los Estados Unidos, que muchas personas y muchas naciones del mundo desean y están muy atentos a la prosperidad de ellos. Entonces, vamos a ver algo que se asemeja, es una similitud de una historia del pueblo de Israel. Esto está en Deuteronomio 3:2, pero hay un final para esta profecía que es casi contraria a lo que fue el comienzo. Pero esto no es porque Dios no ama a los Estados Unidos, no, no es porque Dios no ama al remanente. Lo que sucede es que las profecías se cumplen de acuerdo a lo que Dios vio, porque Dios ve el futuro antes de que nosotros lo podamos ver, porque Dios es Dios. Y Dios vio que esa tierra hermosa que abrió sus alas y recibió al remanente, aunque en principio fue una tierra próspera, va a llegar un momento en que esa misma tierra va a tener un final totalmente contrario, porque desobedecieron a Dios, porque se apartaron de la enseñanza del Evangelio, porque se apartaron de guardar los mandamientos de Dios, porque decidieron obedecer primero a los hombres antes que a Dios. ¿Cuál es la ley de los hombres? La ley de los hombres es cuando quieren guardar un día falso, el domingo, en vez de guardar el sábado. También otra cosa que hacen los hombres es decir todo lo contrario a lo que la Biblia dice con respecto a que la eh, las personas se van a reproducir por el contacto entre un hombre y una mujer, y están inventándose cosas como haciendo los niños en laboratorios para el futuro y dándole la oportunidad a cada persona de que escoja su propio sexo para ser pareja. Y esto es contrario a lo que dice la Biblia. Llegará un momento en que, como todas las personas que hablan sobre eso, le dicen que tienen un odio y la acusan de odio, cuando todo empezó tratando de demostrar que debíamos dejar a cada persona vivir con sus propios ideales, y aunque supiéramos que estaban en algo incorrecto, dejar que sean ellos mismos los que tomen la decisión de seguir o no seguir a Dios, porque hay libertad albedrío. Esa fue una de las razones por las cuales este país
fue también tan próspero. Aquí se dejó la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, pero todos los extremos son malos. Entonces, cogieron esa libertad de pensamiento, esa libertad de culto, esa libertad de conciencia y comenzaron a dar rienda suelta a algo que era contrario a la voluntad de Dios. Pero la etiquetaron con la palabra odio. En vez de decir, estamos contrario a la palabra de Dios y tenemos que ser conscientes de que aunque lo estamos haciendo, debemos, si realmente queremos salvarnos, tenemos que arrepentirnos. Comenzaron a decir que las personas que predicaban la palabra de Dios estaban diciendo que había odio contra ellos. Entonces tendríamos que decir que el primero que decidió tener odio contra ellos fue Dios, porque Dios fue el que dijo que él odiaba el pecado y eso es pecado. Entonces, nosotros no somos Dios para corregir en el sentido de usar la fuerza o usar cualquier otro método para decirle a ellos, no, eso no, debes hacerlo, porque Dios le dio libertad al albedrío. Pero eso no hace tampoco que ellos se sientan, digo ellos, porque no estoy especificando a nadie, ellos es cualquier persona que se siente identificada. Dios no está diciéndote, oye, los cristianos tienen la obligación de meterte a la cárcel o llamarte a la atención o decirte que eres malo. Ellos no están en la obligación ni tampoco deben hacerlo. Pero los cristianos sí tienen la libertad de decir públicamente lo que es pecado y lo que no es pecado. El que le sirva el zapato, que se lo ponga. Y el que no le sirva, bueno, pues felicidades porque ha hecho lo correcto. Porque tu salvación es algo personal tuyo con Dios. Ahora, ¿en qué es que los cristianos estamos tratando de concientizar tanto a los dirigentes como a la humanidad en que con el mismo derecho que tienen ellos de que no se les prohíba lo que están haciendo porque ellos decidieron no seguir a Dios, también nos den a nosotros la misma libertad de decir la palabra de Dios sin que se nos etiquete como que tenemos un odio específico contra cualquier persona, porque solo lo estamos haciendo con la intención de concientizar, de dar aprendizaje, de que las personas no se pierdan por falta de conocimiento, como dice la misma Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Solo estamos tratando de ser informadores de la palabra de Dios y decirle qué están haciendo bueno y qué están haciendo malo, para que la palabra de Dios sea expresada, sea explicada, porque hay libertad de voz, libertad de pensamiento, libertad de palabra, libertad de todas las cosas. Entonces, todas las cosas, incluyendo la misma Biblia, hay libertad, ¿verdad? Para ello. Entonces, si nosotros queremos ser un pueblo santo, un pueblo que seamos liberados, como fue liberado aquel remanente que le mencioné ahorita, tenemos que en primer lugar comenzar a amar a Dios y en segundo lugar obedecer su palabra. Todos aquellos que no obedezcan la palabra de Dios, lamentablemente tendrán un final como un final trágico. Trágico, pero no es trágico porque los humanos que habemos que estamos contrarios a eso, le vamos a hacer ese final trágico. Nadie le va a hacer nada. El final trágico lo van a tener porque consecuencia de su pecado, cuando Cristo venga, Él va a separar las ovejas de los cabritos y le va a decir a algunos, bien hecho siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y al otro día apartado de mí, obradores de verdad, pues nunca lo he conocido. Pero también está escrito en la Biblia de que será como Sodoma y Gomorra, que fueron como destruidos, quemados, incinerados por Dios, por el fuego eterno. Eterno quiere decir que vino de Dios, no que se quedó quemándose toda la vida. Para los que creen que el infierno es que se van a quedar quemándose en el fuego todo el tiempo, Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios cruel. Dios es un Dios en el cual te advierte para que no te pierdas, porque no es que Dios te está matando, es que ya tú estás muerto. Cuando tú cometes un pecado que no deseas arrepentirte, que tú no quieres escuchar al Espíritu Santo, por eso dice que eh, el único pecado que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando tú no quieres escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla tanto al que está pecando como al que no lo está.
le habla tanto al que lee la Biblia como al que no la lee. No es solamente que tú leas la Biblia, aunque la Biblia es lo que te enseña todas las cosas correctamente, pero hay una voz que Dios dejó también, que es la voz del Espíritu Santo que está en tu conciencia, que te dice cuando una cosa es buena, cuando una cosa es mala, cuando estás haciendo lo correcto, cuando no estás haciendo lo correcto. Nosotros tenemos que ser consciente de que, oh, yo estoy haciendo algo incorrecto. A mí me gusta hacerlo, pero yo sé que está mal. Yo voy a orarle a Dios para que me lo quite. O decides no orarle a Dios y que te deje así, porque así es que tú quieres estar. Pero no digas que las personas que te están enseñando lo correcto te molestan. ¿Por qué? Porque tú simplemente tienes el derecho de escucharla o no escucharla. No estás obligado a escucharlo tampoco, pero tampoco estás en la obligación ni tampoco en el derecho de querer callar lo que Dios habla, porque no lo podrás hacer. Dios nunca permitirá que su palabra sea callada. Siempre Él dejará un remanente. Eh, durante toda la historia de la vida han querido callar a las personas que hablan lo que la Biblia está enseñando. Y eso casi lo han logrado, pero el casi no es totalidad. Tú puedes, dice la Biblia que pueden acabar con el cuerpo, pero no pueden acabar con tu obra, porque tu obra viene de Dios y Dios le dará seguimiento. Entonces, ¿qué fue algo que pasó con el pueblo de Israel en el tiempo pasado? El pueblo de Israel tenía muchas cosas malas, como todo el tiempo ha tenido cosas malas, pero ese fue el pueblo que Dios eligió para enseñarle a las demás naciones que Él es Dios y que Él existe y que los mandamientos son reales. Y estos mandamientos solo los que son del pueblo de Israel podían enseñárselo a los demás porque los demás pueblos no lo entendían, no le importaban, no le interesaban, eran libre albedrío, como le dijimos ahorita. Tenían la libertad de pecar todo lo que ellos quieran y ellos decidieron pecar. Vamos a ver qué hizo Dios con aquellos pueblos enemigos que no querían escuchar la palabra de Dios y qué hizo con el pueblo de Israel que aunque imperfecto, era el pueblo que tenía los mandamientos de Dios. Vamos a ver qué dice en Deuteronomio 3:25. Vamos a leerlo hasta que termine esto, que viene siendo como el 31, 32, hasta que termine lo que quiero, la idea de lo que quiero enseñarle. Dice, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Dios le iba a quitar a ellos el temor y le iba a quitar el espanto. Dice, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. Entonces Dios iba a quitar ese temor que tenía el pueblo de Israel, pero se lo iba a poner aquí en al pueblo enemigo de Dios. Dios le iba a hacer que ellos sean los que se sientan perseguidos, los que se sientan atemorizados, los que se sientan casi eh, que no tenían paz para nada, casi destruido. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Estamos en Deuteronomio 3:25 para los que quieren seguirme con su Biblia. Dice, y en el 26 continuamos, y envié mensajero desde el desierto de Cademot a Seón, rey de Hezbón, con palabras de paz diciendo, pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. Dios le enseñaba disciplina al pueblo de Israel. Ellos le decían, vamos a pasar por tu tierra porque no tenemos por dónde pasar, pero nosotros no vamos a hacer nada en tu tierra, no vamos a tocar nada, no vamos a consumir nada. Solo necesitamos pasar y estamos pidiendo el permiso. Dice, la comida me venderás por dinero. Ellos estaban dispuestos a pagar el precio por lo que iban a tener que consumir. Y comeré por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero. Hasta el agua iban a comprar. Y beberé solamente, pasaré a pie. Solamente pasaré a pie. O sea, ellos solamente le están pidiendo pasar. Entonces, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Dios siempre le da un lugar especial a su pueblo. A veces ese lugar no era el de ellos, pero Dios dice, para allá es que te voy a mandar, porque es el que me place darte. Y ellos iban peregrinando hasta llegar al lugar que Dios lo mandó. Entonces aquí dice que hubieron dos lugares
que fue la descendiente de Saúl en el lugar de Seir, y la descendencia de los moabitas, que en el lugar de Ar, que sí lo dejaron pasar sin ningún problema. Dice, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová, nuestro Dios. Dios le daba el lugar donde iba a vivir. Mas Sehón, rey de Hesbón, un rey que se puso un poquito terco, quiso que pasáramos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios no quiso que pasáramos por el territorio suyo, o sea, por su territorio, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Dios decidió que ese hombre se pusiera terco para él entregar a aquella nación en las manos del pueblo de Israel. Dice, y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Seón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y no salió Seón al encuentro, él y todo su pueblo, para dejar en Yahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos, a él y a sus hijos y a todo su pueblo. A veces decimos, oh sí, está bien que maten a los terroristas, pero no que no maten a los hijos, ni a las mujeres. Yo creo que es algo que a uno le da mucha pena, pero hay cosas que no entendemos, que le vamos a preguntar a Dios algún día cuando Él regrese y nos lleve con Él, pero Dios destruye desde la raíz hasta la rama. Dice, tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Fue por orden de Dios. Dice, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos. A veces cuando el pueblo de Israel está ya ganando algo, le dicen que él está robando. El que en la ley de la guerra, el que gana porque destruye al enemigo, le toca el despojo de ese lugar. Dice, solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habitamos, que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la tierra del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galaad, no hubo ciudad que escapase de nosotros. Dios le entregó todas las ciudades que estaban ahí, que él quiso. Dijo, todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Entonces, solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Entonces terminamos hasta el 37. Um, un comentario sobre lo que acabo de leer. Eso pasó en el Antiguo Testamento. Ellos estaban de paso, tenían que caminar por los lugares, algunos le daban el paso, otros endurecían su corazón, Dios lo permitía porque Dios le quería dar esa tierra a ellos. Entonces, el pueblo de Dios, ¿por qué Dios permite que sea peregrino? Pueblo de Dios que era peregrino por allá vino aquí, donde estaban solo los nativos. Y ese pueblo vino aquí, no vino a pelear, vino porque Dios lo guió hasta aquí. Pero habían lugares donde Dios sí lo dejaba que fueran y acabaran con los que no estaban dispuestos a entregar la tierra. Dios no usa un pueblo específico que tenga que pertenecer al pueblo de Israel específicamente como en aquellos tiempos que tenían que ser los circuncidados en este tiempo. En este tiempo no es los circuncidados, aunque ellos también son parte. En este tiempo es todo lo que son el remanente de Dios. ¿De qué venían siendo perseguidos aquellos que vinieron en el barco Floyd? Venían siendo perseguidos por sus ideales, por su religión, por su libertad de conciencia, porque ellos estaban en contra de lo que está en contra de la Biblia. Entonces, los hombres que se inventaron nuevos mandamientos, que se inventaron nuevas mentiras que no son reales, que son solamente basadas en pensamientos de hombre, cosa que la Biblia dice, maldito todo aquel que cree en hombre o que obedece mandamiento de hombre. Estas personas que se rebelaron contra aquellas ideas y aquellos pensamientos erróneos y aquellas malas prácticas bíblicas, estas personas fueron asesinadas, matadas, bueno, asesinadas y matadas de lo mismo, pero fueron
casi exterminados. Era como que le llegó la exterminación total. Ellos querían exterminarlo, así como quisieron matar a Jesús para exterminar el cristianismo, para exterminar esa bondad que él tenía, esos reproches en contra de que ellos se creían que estaban guardando los mandamientos de Dios y lo estaban haciendo de una forma incorrecta. También Dios hoy está diciéndole a toda la humanidad que debe de obedecer los mandamientos correctamente, no como un hombre trató de hacerlo a su manera. Pero hay algo más. Porque yo dije ahorita que aquí va a pasar lo contrario a lo que se dice como la prosperidad que ya hubo? Porque está también en la profecía. Y si todo lo demás se cumplió, esto también se va a cumplir. Porque Dios nunca deja su palabra en el aire. Dios, así como le dijo a ellos, miren, yo le voy a quitar el temor, se lo voy a poner a ellos. Ahora todos los pueblos te van a temer y ustedes son los que van a reinar en este lugar. Y no va a quedar nadie. Y así mismo fue, no quedó nadie. Así hoy Dios te dice a ti, óyeme, tú obedeces el mandamiento de Dios y no obedeces el mandamiento del hombre, o tú vas a ser destruido totalmente. Y si queda algo de ti, va a ser solamente los remanentes, porque esos son los que se van con Cristo. En, en el momento en que vivimos, los cristianos no son como en el tiempo antiguo, que peleaban, eh, porque Dios los mandaba y peleaban y luchaban como luchaban por su vida, como que Él mi vida, tu vida. Dios nos tiene también en la profecía una forma diferente de luchar. Ahora nuestra lucha es de rodilla. ¿Cómo es la lucha de rodilla? Solo orando, orando y pidiéndole a Dios. Es difícil para muchos porque muchos son todavía rebeldes y todavía sienten deseo de luchar por su vida y piensan que si solo oran no van a ganar nada porque es como que piel por piel, eso solo como la ley del talión. No, así no es. Dios tiene un momento, una forma diferente de luchar en este tiempo, porque después de la venida de Jesús, ya Jesús dio otro tipo de ejemplo, otro tipo de forma de seguir en la lucha. Esta lucha la ha tenido el pueblo de Dios desde la antigüedad, pero ya tenemos un nuevo comienzo. Aunque seamos y vamos a ser, porque está escrito también en la Biblia, perseguidos. No tenemos la autorización de luchar físicamente con ningún enemigo. Dice que aún las hebras de tu pelo no serán cortadas, porque Dios estará ahí para cuidarte. El que va a luchar contra tus enemigos es Dios. Pero ¿por qué esta nación va a caer? Va a caer porque es profecía. Va a haber un poco de tiempo en el cual va a haber como en el tiempo en que Jerusalén, antes de ser destruida en el año 70, tuvo un poco de paz. Las personas pensaban que ya el ejército se había retirado y comenzaron a vivir una vida normal, pero aquellos que estaban siguiendo las profecías se fueron a los campos y escaparon, y ninguno de ellos murió. Pero todos los que fueron obstinados y se quedaron ahí en ese lugar en Jerusalén, creyendo que ya no pasaba nada, pero siguiendo sus propias normas y eh, su propio modelo de vivir la vida que ellos entendían que era la que era con Dios, pero rechazando a Cristo, todas esas personas fueron exterminadas. Exterminada porque Dios permitió que el enemigo, la plaga, entrara a donde estaban ellos. No porque ellos no eran el pueblo de Dios, sino porque ellos habían rechazado al Mesías. Y al ellos rechazar al que lo iba a salvar a ellos, se quedaron sin salvación. Dios te dice, yo estoy aquí, vine a salvarte, pero yo no te obligo. Si tú quieres, tú recibes la salvación. Pero si tú no quieres, solo recibirás el daño. Eh, en este tiempo, estamos viviendo en el tiempo, bueno, muchos predicadores dicen que es el tiempo final. El día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, pero Dios manda señales y manda eh, como algunos, como Dios está como tratando de que nosotros entendamos por las cosas que vemos pasando cada momento, como, oh, se está revelando lo que dice la profecía, está pasando, ya estamos en el tiempo. Um, yo me pregunto,
fue predicado el evangelio en toda parte del mundo porque esa es una de las últimas señales. Algunos dicen guerra, rumores de guerra, sí, eso también está escrito. Y también dice que la tierra se oscurecerá, el sol se oscurecerá, la tierra, los mares se secarán, por ejemplo, el Éufrates. También habla de que las estrellas caerán. Están hablando siempre algunos predicadores de que ya eso sucedió en el año 1800 y que sucedió en varias ocasiones, ya pasaron todas esas cosas y ahora mismo estamos en rumores de guerra. Hace mucho tiempo tuvimos en rumores de guerra y hubieron guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ahora está organizándose una Tercera Guerra Mundial que puede ser que pase, puede ser que pase ahora, puede ser que pase después, algunos dicen, pero de todas maneras va a pasar. Es el tiempo en que se están cumpliendo las profecías al pie de la letra. Pero hay un punto que yo me pregunté y le pregunté a una inteligencia artificial que anda por ahí, que le llaman GPT, y me dijo, hoy no se lo voy a leer, pero le voy a decir lo que me dijo. Me dijo que hay lugares que son muy remotos y hay lugares que hay muchos dictadores donde no dejan pasar la información del Evangelio y que esos lugares todavía no tienen conciencia de lo que es Jesús. Entonces, no ha sido predicado el Evangelio a toda parte del mundo, a toda criatura, nación, tribu y lengua. Entonces, yo le estaba diciendo, ¿cómo podemos llevarle ahora que hay tanta tecnología y tanta modernidad a esas personas ese, ese conocimiento? Ya no hay que ir físicamente, porque podemos hacerlo a través de la tecnología. Entonces, llegamos a la conclusión, porque GPT puede hablar contigo como que es una persona y razona contigo. Y yo le dije, ¿qué tú opinas de que mandemos, por ejemplo, computadoras, celulares, noticias, libros, por el aire? Porque no, la gente no puede estar ahí, descender, porque los nativos de esos lugares matan a las personas. Han matado muchos misioneros ya. Y me dijo que sí, que estaba bien. Pero yo le dije, oye, pero hay un problema. No pueden leer. Se le mandan libros, no lo van a leer. No saben prender los dispositivos. Si le mandan celulares o computadoras, no lo van a saber leer, no lo van a saber ver. GPT me dice que ellos ya hay algunos dispositivos que prenden sin electricidad, que solo con la luz solar. Pero ni aún así. Pero me dijo que también existen algunos dispositivos que son tan sencillos que solo hay que darle un botón y prenden y comienzan a hablar. No tienen que leer nada, solamente escuchar la voz. Entonces yo le decía, ok, puede ser en su idioma, porque ya hay muchas tecnologías que tú hablas en el idioma tuyo y puedes escuchar en el idioma, tú hablas en tu idioma y el otro puede escuchar en el idioma de él, lo mismo que tú dijiste en tu idioma. Y dijo que sí, que todo eso está avanzando en la tecnología. También me dijo que hay muchos misioneros y muchas organizaciones y muchas universidades que están haciendo la misión con la que puedo comunicarme para hacer eso. Entonces le dije, oye, ¿qué te parece si así como han hecho en las películas del futuro que hemos visto, ¿verdad? Todos hemos visto películas del futuro. Yo he visto, aunque sea de reflejo, porque a mí casi no me gusta sentarme a ver televisión, no soy fanática de las películas, no me gustan, tengo más de 30 años que no veo específicamente nada así como terminarlo, ni que me siento 2 horas a ver algo y es muy raro que me siente, solo me siento cuando veo que algo interesante o que algo que pertenece, que tiene que ver con la historia o con algo real que ha pasado o con algo real que está pasando o que puede pasar. Bueno, en esos momentos en que me he sentado un poquito, he visto que han hecho tecnología en que futura, en el cual pueden haber pentagrama, me parece que así que se llama, que pueden poner eh, en el aire una secretaria hablarte, una persona hablarte como que es un ser humano y es una imagen en el aire que forma una computadora. Y también hemos visto letras que te pueden hablar. Entonces yo le dije, podemos hacer lo mismo con los nativos de esos lugares, mandarle en el aire, también en esos lugares donde no pueden entrar, nadie puede entrar porque están en contra de que prediquen el evangelio, hacerlo en el aire, como ellos miren para arriba, como que están mirando una nube, vean las letras, como cuando están haciendo un comercial, por ejemplo, que dice, oh, usted puede venir aquí y comer bien por solo $20 cuando uno está en un lugar turístico. Bueno, pero en vez de ser que te manden un globo como ellos hacen, que te manden eso así, en letras en el aire, que tú puedas leerlo. Y él me dice, ChatGPT, oh sí, eso puede hacerse, pero tú puedes también dar tu idea para que aquellos que están trabajando en la inteligencia artificial puedan tomar esa idea y tratar de hacerlo.
Me gustó mucho que todavía quizás no lo han hecho y ya yo di una idea, pero eso fue por Dios, porque Dios es que hace las ideas. Entonces podemos predicar el evangelio en toda parte del mundo. Entonces ya no queda nada por hacer. Todo está hecho. ¿Qué es lo que falta? Falta la persecución. No estamos diciéndole ahora, salgan a perseguirnos para que venga Cristo. No, porque tengo un hermano que me dice siempre, a ustedes lo van a perseguir, pero no porque llegó la fecha de la persecución, sino porque ustedes le están dando idea a los enemigos. No es así, no le estamos dando idea a los enemigos, solamente que estamos viendo todas las señales y sabemos que ahí va a terminar todo. O cuando comience, cuando venga la ley dominical, ahí se terminará el tiempo de gracia, según muchos predicadores que han estudiado todas las profecías. Yo estoy poco de acuerdo con eso, pero todavía estoy investigando. No soy de las personas que ya porque otro investigó algo y ya decidió llegar hasta ahí, yo me quedo hasta ahí. Yo sigo indagando, sigo mirando otros predicadores, sigo viendo ideas y la comparo con lo que Dios dice y con lo que dicen los escritores de Hammond de White, que estoy muy segura de que ella fue una profeta inspirada por Dios en todos los sentidos, tanto en la reforma pro salud como en lo que es la segunda venida de Cristo y lo que va a pasar en los Estados Unidos. Ella dice, ella escribió, ya ella está muerta físicamente, pero sus obras siguen porque pudieron matar su cuerpo. El diablo pudo matar su cuerpo, pero no puede matar su trabajo espiritual que Dios le dio a ella. Sus libros están siendo vendidos en muchos lugares del mundo y creo que 131 países del mundo. Y están siendo traducidos a los diferentes idiomas de diferentes países. Ella fue nativa de aquí, de los Estados Unidos, y ella viajó en una ocasión a Australia y tuvo, aquí en los Estados Unidos vivió en varios lugares, en Maine, en California, vivió, eh, creo que cerca de Rhode Island, vivió en algunos lugares más. No recuerdo exactamente, pero sí sé que ella fue a diferentes lugares, ella era una misionera y ella solo decía lo que la Biblia le decía y lo que Dios le decía que dijera. Me gusta mucho que ella siempre estaba muy eh, pendiente de enseñar. Nunca se quedó con las cosas que Dios le mostraba para ella, sino que se le enseñó al mundo. Y entre las cosas que Dios le enseñó es que para este país, los Estados Unidos de Norteamérica, en la fecha del final de todos los tiempos, viene una ley dominical y esa ley es para querer obligar, como en el tiempo que vinieron los de los bloquitos de Floyd, van a querer obligar a estas personas, igual que como lo querían obligar a ellos, que ellos no se dejaron, guardar el domingo en vez del sábado, que es el día del Señor. ¿De dónde viene eso de guardar el sábado? ¿De dónde viene eso de guardar el domingo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ustedes saben lo que es eso? Bueno, algunos ya lo saben porque han visto otros videos que yo he hecho, han visto otros predicadores que hablan sobre eso y algunos también han ido a las iglesias adventistas. Quizás las bautistas que guardan el sábado, porque hay muchas bautistas que guardan el sábado, o quizás han vivido alguna vez en Israel y han escuchado que Israel es la que tiene los 10 mandamientos y los 10 mandamientos dicen que hay que guardar el sábado. Pero también tenemos una iglesia universal que se jacta de decir, nosotros somos la verdadera iglesia porque somos la iglesia universal, somos la que ha existido durante toda la época. Mentirosos. Perdón que se lo diga de esa manera, pero no pueden ser la iglesia universal que ha existido toda la vida cuando la iglesia verdadera que ha existido toda la vida es la que pertenece a los judíos, que son los que guardan el sábado y siempre han guardado el sábado y nunca han guardado el domingo. Excepto los que ya han vivido la modernidad o se han guillado de ser judíos y en ser judíos. Como dice la Biblia, dicen que son judíos y no lo son. Entonces, ¿de dónde viene eso de guardar el domingo? Esto de guardar el domingo es totalmente contrario a la Biblia, contrario a los mandamientos de Dios y comenzó con un decreto de un emperador romano llamado Constantino que en principio andaba persiguiendo a los cristianos y decidió simple y llanamente un día que despertó con una alegría, dice que vio a Jesús y que ya le iba a ser cristiano. Pero eso era un cristianismo falso, porque el que dice que va a ser cristiano no contradice los mandamientos de Dios y no contradice lo que Jesús hizo él mismo, que fue guardar los mandamientos de su Padre. Y dijo, los mandamientos de mi Padre yo guardo porque mi Padre y yo no somos, o sea, no somos diferentes. Yo no puedo decir, yo voy a guardar el domingo cuando mi Padre guardó el sábado, mandó a guardar el sábado. Búscalo en Génesis 2:3, cuando él hizo la creación, dijo, yo quiero que todos recuerden este día de la creación
porque he hecho todo lo que existe en 6 días, más el séptimo día será reposo para todas las generaciones. También lo dice en Isaías 66, 22, 23 al 23. También lo dice en Mateo 5:17, en donde el mismo Jesús dice, no he venido a quitar la ley ni los profetas, sino he venido a cumplir. También lo dice en Apocalipsis 12:17, donde dice, y el dragón se iró contra la mujer, que es la iglesia, ¿verdad? Y fue a perseguir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios, no de Constantino, no de la iglesia católica, de Dios, y tienen el testimonio de Jesús. La palabra testimonio de Jesús significa las profecías que Dios dejó a través de los profetas, que vienen después de Jesús. ¿Cuáles son esas profecías? La que le hablé ahorita de Elena G. White, por ejemplo. También tenemos la de Juan, el que escribió el Apocalipsis, etc. Tenemos unas profecías que se cumplieron hasta Juan, que fue la profecía cuando Cristo venía. Ahí se cumplieron y ya no hay más profeta después de eso, hasta Cristo. Porque Cristo era una profecía que existía de mucho tiempo atrás en todos los libros del Viejo Testamento que habla de Cristo. Pero hay una profecía que se va a cumplir posteriormente, que es después de Cristo. Y estas profecías se escribieron por Juan, el discípulo amado que andaba con Jesús, uno de los 12 discípulos, que fue enviado a la isla de Pasmo. Este discípulo no murió como los otros discípulos. Todos los discípulos fueron asesinados, pero Dios reservó la vida de este único discípulo para que diera testimonio de él y de todas las cosas que habían escrito los otros, y también para que viera lo que iba a pasar para este mundo futuro. También le fue revelado algunas de las cosas que Dios le dijo a Daniel que no serían reveladas en su tiempo, porque serían reveladas para los tiempos del fin. Él también vio aquellos mismos animales, aquellas mismas bestias y aquel mismo destructor que iba a querer matar a todos los seres humanos para destruir el santuario de Dios que representa los mandamientos de Dios. Estos mensajes unidos entre el Apocalipsis y Daniel son los que nos hablan del futuro, de un futuro que ustedes no saben qué es, pero no entienden. Pero Elena G. White, en un libro llamado El conflicto de los siglos, que está siendo distribuido en todos los lugares del mundo, ella dijo que en los últimos tiempos traten de que en cada hogar haya uno de esos libros. Hay personas incluso que tú les regalas del libro, no lo tienen que comprar, no tienen que dar ni siquiera una donación. Y es un libro que es como de este gordo, y este libro es gratis, se gasta dinero en la imprenta, se gasta tiempo, se gasta también pagándole a los mensajeros para que vayan a llevar esos libros. Y estos libros, hay personas que usados por Satanás deciden no leerlos, no porque el libro no es interesante, no porque en la portada que dice el conflicto de los siglos o la gran controversia no es algo que llama la atención, porque a todo el mundo le gusta saber qué es lo que Dios quiere realmente. Por lo menos dice, hay un adagio por ahí que dice, leedlo todo y retenerlo. Bueno, ni siquiera por eso. Hubiera sido una película de misterio o un librito de mala palabra o un librito de pornografía o una película de ciencia ficción o algo que te enseñe cómo subir a llegar a Marte o a Júpiter, ya tú lo hubiese leído rápidamente. Cosas que no son nada relacionado con tu salvación. Pero este libro que te va a hablar de tu salvación, de cómo lucharon aquellas personas por su salvación, de cómo vino la persecución de todas esas personas que murieron durante los 1260 años que hubo en la Edad Media mediante este gran y horrible decreto de Constantino cuando decidió, transformándose supuestamente en cristiano, cambiar los mandamientos de Dios y siendo ya confirmado 200 años después por la Iglesia Católica, donde decidieron que todo aquel que no guardaba el domingo iba a ser asesinado o iba a ser apresado y tirado en una mazmorra hasta que se muera ahí de viejo y nunca más pueda salir a la luz a dar el mensaje de Dios. Estas personas, todo esto lo que hicieron, todo lo que ellos mismos escribieron, porque ellos lo escribieron y lo pusieron en una biblioteca,
Algunos de los mismos sacerdotes de ellos, tiempo después, investigaron y descubrieron lo que hicieron sus antepasados y lo dieron a conocer al mundo también y abrieron las bibliotecas que la gente puede incluso irlo a leer si quieren. Estos antepasados que son reales y que son historia, eso está todo recopilado en el libro del conflicto de los siglos. También está qué significa lo que Dios le dijo a Daniel con respecto a todos esos animales que eran el leopardo, el león, el oso, que tenía los dientes de hierro y que tenía y que desmenuzaba todos los que habían en ese tiempo, desmenuzaba las obras de Dios con sus dientes. Todas esas razones de de esas cosas que las personas dicen que no entienden, que son todos esos monstruos que hay también en el Apocalipsis, todo eso está explicado en el libro de Conflicto de los Siglos, porque Dios inspiró a Elena Hammond de White a través de que ella investigó, de que ella oró mucho, le pidió a Dios que le diera sabiduría y Dios le mostró a ella qué significa cada una de esas cosas. También lo podemos corroborar con la Biblia, porque nada de lo que ella escribió lo escribió porque ella se lo imaginó. Ella, Dios le dio la sabiduría para que ella comparara cada una de las cosas que ella se escribía con la Biblia y sus concordancias. Entonces, si usted lee el libro y usted dice, oh, yo quiero leerlo solo para saber si ella tiene razón o no, usted va a quedar maravillado. Ninguna persona que recibe ese libro tendrá duda de lo que es la profecía. Entenderá en qué tiempo de la historia estamos viviendo y hacia dónde vamos. Dios le va a abrir la mente si usted realmente lo lee con el deseo de aprender y de ser salvo. No le estamos diciendo que va a sustituir la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de vida por ese libro, sino que ese libro que es inspirado por Dios a través de una profeta de este tiempo, ella nació en los años 1800, fue una mujer muy devota de Dios, entregó toda su vida a Dios y ella eh, estuvo, estuvo, porque los muertos nada saben, estuvo escribiendo durante toda su vida y predicando el Evangelio. Si usted quiere, también ella escribió sobre la Reforma Pro Salud y de esos libros también me gustaría hablar a veces. Quizás usted hoy dirá, oh, ella solo hizo ese video para promocionar el libro Conflicto del Siglo. Si usted quiere, no lo lea, pero por lo menos lea la Biblia. Lea la Biblia. Y especifique lo que le dije, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ahí usted va a encontrar muchísimas cosas. Y aunque usted no lea el libro del Conflicto del Siglo, cosas que a usted le conviene, pero si usted no lo quiere leer, porque usted le tiene miedo, porque, como le estaba diciendo ahorita, viven muchos cristianos que todavía les regalan el libro y no lo quieren leer porque le tienen miedo. Oye, le han cogido miedo. Es increíble. Le han cogido miedo a lo que lo va a salvar a ellos. El libro no te va a salvar, pero por lo menos el libro te va a informar cómo salvarte, ¿verdad? Cómo no ser engañado, porque muchos serán engañados. Pero si usted lee la palabra de Dios y usted no es engañado, usted es feliz. ¿Por qué? Porque usted va a saber que no solamente usted no va a ser engañado, sus hijos no van a ser engañados y su esposo no va a ser engañado, sus parientes no van a ser engañados y sus amigos no van a ser engañados porque usted le va a enseñar esa verdad que usted conoció a través de este libro del conflicto de los siglos. También yo les recomiendo el libro El Camino a Cristo y El Deseado de todas las gentes. Esos son libros muy buenos. El Camino a Cristo le va a enseñar a usted cómo llegar a Cristo. ¿Usted sabe el camino a Cristo? Lea el librito El Camino a Cristo. Pero si usted no quiere leer el libro Camino a Cristo, aquí también es El Camino a Cristo. Y es el libro número 1, ¿verdad? Primero a Cristo, El Camino a Cristo. También usted puede leer El Deseo de toda la gente, puede leer Patriarcas y Profetas. Todos esos libros los escribió Elena Hammond de White. Son libros maravillosos que lo van a enseñar a usted a ser un cristiano genuino. Yo todavía no he podido, no he tenido la oportunidad de leer este último libro que le mencioné, pero sí he leído los otros y son bastante buenos. Este libro de Patriarcas y Profetas, las personas que lo han leído he visto que su vida ha cambiado por completo. Más aún, es como que ellos aprenden mucho de los profetas y cada profeta estuvo en el lugar que estuvo porque Dios lo dejó ahí para que se cumpla en ello una de las profecías y ellos tuvieron, igual que nosotros, pasiones. Por ejemplo, Elías que se fue en un carro de fuego con Dios, ni siquiera Dios lo dejó morir terrenalmente,
en la primera muerte, porque hay primera muerte y segunda muerte. Dios no lo dejó morir ni siquiera en la primera muerte. Elías fue un hombre que tuvo baja pasión igual que nosotros. Sin embargo, Elías se salvó. Eso quiere decir que nosotros tenemos la oportunidad de salvarnos, no importa cuántas cosas hemos hecho. No importa que usted haya nacido, como le comencé a decir al principio del video, con, con deficiencia de personalidad, que usted cree que usted tiene que enamorarse de un sexo que no es el que Dios le mandó. Dios le mandó a enamorarse de un sexo opuesto, no de un sexo que usted sea igual, porque eso es totalmente aberrante. Pero si usted es esa persona que ha tenido ese problema, también usted tiene la esperanza. Para nadie am, está prohibida la salvación. La salvación es para todos. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la razón por la cual es mejor no llevarse de los deseos de la carne que te llevan al pecado mortal? Porque mientras menos usted se aferra al pecado mortal, más oportunidad tiene usted de regenerar su vida y su conciencia. Porque en vez de usted darle más gusto al diablo, darle más gusto a Dios, porque usted se quiere salvar, ¿no? Y Dios quiere salvarlo a usted, Satanás lo que quiere es destruirlo. También esas mujeres que son rameras, esos hombres que son promiscuos, esas personas que andan robando. Miren cómo Dios ayudó a un ladrón en la cruz, pero no se lleve que por eso usted se va a salvar porque usted sea ladrón. No, porque hubo un ladrón que se perdió. Lo que salvó a ese ladrón fue que él reconoció quién era que estaba ahí y qué era lo que realmente merecía. Él sí merecía la muerte. O sea, usted sí es un ladrón, usted merece la muerte, pero usted reconozca que merece la muerte y pídale a Dios de rodillas y humíllese. Si usted es una mujer que anda en fornicación, en adulterio, haga lo mismo. Usted no crea que porque Dios salvó a esa mujer samaritana o esa mujer prostituta, usted tiene todo el derecho de seguir haciendo eso. No, usted está equivocada. Dios lo salvó y Dios se le apareció y Dios le preguntó y Dios le mencionó su pasado, pero fue con la finalidad de que ella recapacitara en que Dios lo está viendo todo y que Dios no le va a usted a justificar lo que hizo, a menos que usted haga lo que hizo ella. Que ella se fue feliz a decirle a todo el mundo que había encontrado al Mesías. Salga usted y diga lo mismo. Ya no soy la misma de antes, ya encontré al Mesías, ahora encontré a Dios, ahora encontré a Jesús en mi vida y ya soy diferente porque Él me dio otra oportunidad. Ahora puedo andar de día, ahora no tengo que andar con vergüenza. Ahora no tengo que bajar la cabeza. Ahora no tengo que sentirme como que me van a apedrear porque ya yo encontré a Jesús y puedo andar con la cabeza en alto. Dios puede hacer un antes y un después en tu vida. Si usted es un hombre promiscuo, que todos los días de su vida usted no puede ver una mujer que no sea que usted sienta atracción hacia esa mujer aún teniendo su esposa, entonces hoy usted está en la oportunidad de decirle a Dios, hoy quiero cambiar, hoy quiero ser un hombre diferente, hoy quiero hacer lo contrario a lo que he hecho siempre, hoy quiero que tú cambies mi vida. Yo sé que lo he hecho mal, pero yo sé que tú puedes transformarme. ¿Qué es imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. No endurezca tu corazón, como hizo el que leímos ahorita en la Biblia, que endureció su corazón, no dejó pasar el pueblo de Israel y lo que hicieron fue que lo destruyeron a él y a toda su familia. Todo el que no acepta al Señor, usted le guste o no, va a ser destruido. No en esta primera muerte solamente, en la primera y en la segunda muerte, si usted no se arrepiente rápido. Porque la oportunidad de salvarse no es totalmente para siempre. Nosotros somos limitados, somos un pueblo finito, somos un mundo finito, pero Dios sí es para siempre. Y Él te ofrece que tú seas vivas para siempre si tan solo lo aceptas a Él. Dios te está dando ese privilegio sin tú pagar un centavo. Dios fue el que pagó por ti, que pagó con su sangre para que tú puedas ser salvo. Sea agradecido y reconócelo y sálvate. Dice Dios, ven, pongámonos a cuenta, razonemos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no vienes detrás de mí? ¿Qué es lo que te puede dar el diablo que no te puedo dar yo? A mí hay personas que me preguntan, ¿por qué tú mencionas al diablo? Y yo le digo, porque la Biblia lo menciona. Yo no digo nada que la Biblia no mencione. Usted le tiene miedo al diablo, entonces ¿por qué lo obedece? Simplemente no lo obedece y usted le va a perder miedo a decir la palabra diablo, porque eso es un hombre, un satánico que vino a destruir la humanidad y ahora se quiere disfrazar de ángel de luz, ahora quiere venir donde usted a decirle, yo ni siquiera tengo ese nombre, a mí mejor ponme un nombre, ponme el enemigo, ponme el rebelde, ponme el, el ángel caído, ponme un nombre bonito.
para que la persona ni siquiera tenga temor de obedecerle. Usted tiene que saber que existe un bien y un mal, existe Dios y existe el diablo. Y el que está buscando su salvación y hasta pagó el precio con su vida para salvarle a usted se llama Dios. Y ese es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Dios en la persona de Jesús. Y ese otro que lo quiere destruir usted, que desde el principio está matando a la humanidad, que es por la culpa por la cual han muerto todos esos niños que mencionamos ahorita, todas esas mujeres que mencionamos ahorita, todos esos hombres jóvenes y seres inteligentes que dejaron que su vida se destruyera por no obedecer, por endurecer su corazón, por dejarse engañar del diablo. Esas personas morirán eternamente, la primera muerte y la segunda muerte, no tendrán esperanza. Entonces, hay otro grupo, que es el grupo que se mantiene indeciso. Hay un grupo que dice, yo ni soy de Dios ni soy del diablo, yo soy término medio, yo no mato a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo lo único que no soy cristiano, porque no quiero estar en ese tirijala, ya no, eso es como la política, yo soy un hombre perfecto, una persona perfecta, una mujer perfecta, yo hago todo bien, yo soy súper dotado. Eres sabio en tu propia opinión, eres tibio, no tienes bandera, no eres de Dios ni del diablo. Pues déjeme decir que usted es del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que solo hay dos señores, no hay término medio. Y el que es tibio, él lo vomitará de su boca. Y dice también, oiga lo que dice, no se puede servir a dos señores, lo servirá a uno o le servirá al otro. Si usted no le sirve a Dios, automáticamente ya usted es del diablo. Si usted no le sirve a Dios, ya usted decidió ser del diablo, aunque usted no haga nada. Entonces, seamos inteligentes, seamos sabios, seamos sabios. ¿Qué es la sabiduría? Dice la Biblia, escudriñad las sagradas escrituras, porque en ella os parece estar la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Pocos, pocos. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta ni leer la Biblia, a la gente le gusta, la gente dura 3 horas, 4 horas, ven una película detrás de otra, una película le dura 2 horas, mínimo una hora. Duran 2 horas, 4 horas. Yo he visto gente que no se conforman con las películas que le mandan en los canales, también van y compran películas. Pero yo le digo, mire, yo no le estoy diciendo eso porque yo soy, me gusta decir cosas como por decir algo, no, yo lo estoy viviendo. Mis hijas, no todas, pero hay una hija mía, que yo le digo, mira, te compré una Biblia bien bonita, quiero que la leas todos los días. Me dice, ¿con qué tiempo, mami? Tengo examen, me ponen mucha clase, muchos trabajos, no tengo tiempo para dormir, estoy hasta lo último, ya no tengo nada que hacer, ya no sé qué hacer, yo no tengo tiempo para nada. Y yo le digo, pero solo lee un capítulo, aunque sea, solo un capítulo. Recuérdate que Dios dice que tenemos que tomarlo a Él en primer lugar. Y si no te da tiempo en el día porque te levantas tarde, porque andas rápido, porque es tarde para ir a la escuela, por lo menos te da acostarte un capítulo. Y a veces le pregunto, ¿dónde está la Biblia? Está ahí abajo, bien lejos de ella. Ella echa los días enteros estudiando en la cama con su computadora o con su celular. Entonces yo digo, ¿cómo está ahí abajo si ayer cuando te hablé de eso o hace una semana cuando te hablé de eso estaba ahí mismo y nunca está cerca de ti? Yo sé que tú tu brazo no te alcanza hasta allá. Ponlo más cerca de ti para que te acuerdes de la Biblia y aunque sea a leer la Biblia. Y ella me dice, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero nunca, después le pregunto, ¿lo hiciste? Me dice, no he podido. Pero yo le pregunto a ella a veces por una cosa que ella me está hablando, como de una serie que vio y me la cuenta completa. Tiene tiempo para ver eso, pero también tiene tiempo para contármelo a mí. Pero también tiene tiempo para hablar con los amigos por el celular sobre eso que ella vio. Entonces, ¿es por falta de tiempo que usted no lee la Biblia? ¿Es por falta de tiempo que esa niña no lee la Biblia, que es mi propia hija? No, es porque el diablo la tiene engañada. No porque el diablo te tiene engañado a ti también. El diablo es un engañador. Yo no estoy hablando esto porque yo estoy queriendo ser una más santa que las demás personas. No lo soy. También yo me he dejado engañar en muchas ocasiones. En el pasado, recuerdo que duró un tiempo que yo decía, ya yo oro en la iglesia, ya yo no tengo que volver a orar en la casa. Ya yo leí la Biblia en la iglesia, ya no tengo que volverla a leer en la casa. Eso me quita tiempo para cuidar a mis hijos y para hacer los oficios. Pero mi vida espiritual, ¿cómo estaba? Mi vida espiritual era totalmente falsa. Y yo decía, pero ¿cómo es que yo voy a la iglesia tanto? ¿Cómo es que yo oigo? Me encantan los coritos, lo cantaba todo el tiempo en la casa. Me encantaban los coritos. Los coritos eran mi delicia.
Y yo echaba todo el día haciendo mis oficios y quedándome quieto. Pero cuando a mí algo me incomodaba, yo olvidaba que yo era cristiana, yo olvidaba que yo había ido a la iglesia, yo olvidaba que yo en la Biblia, en la iglesia había leído la Biblia y yo me transformaba en totalmente una persona totalmente agresiva, agresiva en el sentido de que yo, si tenía que decir malas palabras, la decía. Si yo tenía que decirle a la persona lo malo que para mí era y cuánto lo despreciaba, lo hacía. Y después dije un día en mi corazón y delante de Dios, dije, Señor, ¿por qué yo no puedo cambiar? ¿Por qué yo no puedo cambiar? Porque mi vida sigue siendo igual. Si yo te acepté, si yo me bauticé, ¿por qué yo no cambio? Entonces dije, yo voy a descubrir por qué. Voy a leer esto. Voy a leer esto hasta que yo lo entienda. Porque yo no me voy a llevar solamente de los pedacitos que me dicen en la iglesia, yo tengo que leerlo completo. Y comencé a leer los libros, como le dije ahorita, El Camino a Cristo, Deseado a toda la gente, El Conflicto de los Siglos, y comencé a leer más la Biblia. Yo no tenía tiempo ni para hablar por teléfono, porque yo solo me dediqué a leer. Y yo decía, esto es para mí. Yo no decía, esto es para el vecino, esto es para mi amigo, esto es para que la gente vea que yo soy cristiana, no. Un día se me acercó uno de los que yo lo trataba un poco mal, ¿verdad? Un sobrino y me dice, ¿por qué usted dice que usted es cristiana si usted es tan mala? Y yo le dije, por eso es que leo la Biblia, porque sé que soy mala, quiero cambiar. Yo te invito a hacer lo mismo. Y él no halló palabras para mí. Cuando un día me dice todo lo malo que él siente de mí, él me odiaba hasta el punto de que no me desaparecía porque no quería caer preso. Y yo sentía que su odio era muy grande. Y lo dejé que me dijera todo lo que él quiso. ¿Saben por qué? Porque yo leí la historia de el rey David. El rey David iba caminando huyendo del rey Esaú, que lo quería matar. El rey David tenía mucho miedo, pero no quería matar a Esaú, porque Esaú era ungido de Jehová. Aunque Esaú era la persona que él tenía que sustituir en el reinado, él no quería ser él el que ejecutara la acción. Pero él tenía miedo de morir. Algunas veces tuvo que hacerse el loco. Muchas veces yo he tenido que hacerme la loca también. Creo que me gusta la historia de David por eso, porque David aprendió a enfrentar a sus enemigos no con espada, no destruyéndolos, sino esperando que Jehová sea quien haga el trabajo, pero no deseándole mal tampoco a los demás. David no le deseaba la muerte a Esaú ni a su hijo. Él lloró sus muertes, aunque sabía que era necesaria porque Dios lo había desechado. Pero él no lo hizo, aunque tuvo la oportunidad y aunque a él lo andaban persiguiendo. A ese punto es que Dios te quiere llevar a ti cuando venga la persecución. Que tú huyas de tu enemigo, pero que tú no quieras la muerte de tu enemigo. Que tú mejor le predique cuando lo encuentres en el camino y le diga lo que le va a pasar si ellos no se arrepienten, porque tú te preocupas por su salvación. Cuando David estaba ya huyendo de Saúl, llegó uno de los que andaban con Esaú y le dijo muchas maldiciones le dijo. Y le dijo que todo lo que a él le pasaba, él se lo merecía. Y lo iba maldiciendo todo el camino. ¿Y saben lo que hizo David? David no lo mató. Y ya David tenía un ejército que andaba con él, que también lo seguía, que también estaban de parte de David. Y David le dijo al ejército, no, déjenlo tranquilo, déjenlo que me diga todo lo que él quiere. No lo toquen, yo me lo merezco. Así yo aprendí que cuando tú eres realmente cristiano y alguien te dice algo malo de ti o se enoja contigo o te quiere decir lo malo que eres, en vez de tú decir, oye, te reprendo y te mando al infierno ahora mismo y que Dios te mate. No, usted tiene que decir lo mismo que dijo David. David dijo, déjalo que hable, a lo mejor yo me lo merezco. Voy a ir a hablar con Dios para que Dios me diga si puedo cambiar eso que Él está diciendo que yo hago malo. Porque el diablo sabe mucho. El diablo a veces usa personas a tu alrededor
para decirte lo que tú crees que haces bueno, pero que haces malo. Y aunque el diablo crea que te está haciendo daño, tú tienes que aprender la lección de lo que tú viste de los patriarcas. Humíllate delante de Dios, porque Dios te recompensará en público. Después Dios hizo rey al rey David. Y aquel hombre que lo estaba maldiciendo no fue bendecido por aquella bendición que Dios le dio a David, ese rey. Ya rey absoluto, ya no rey compartido, rey absoluto. Todas las naciones, todas las personas de la nación donde vivía estaban a su merced. Después de Dios, claro que sí. Y este hombre no halló a dónde meterse. ¿Qué hizo él? Él pensaba que Saúl, perdón, es que yo a veces confundo Esaú con Saúl. Saúl, él pensaba que Saúl iba a seguir siendo rey y que iba a matar al rey David. O que el rey David nunca iba a dejar de ser un simple rey escondido entre los matorrales, huyéndole siempre a rey Saúl. Y Dios le dio la victoria a aquel ungido que él tenía y le quitó la victoria al otro ungido que había fallado, porque usted por ser ungido no cree que se va a quedar sin ungidos. Si usted es salvo, siempre es salvo. No, usted tiene que mantenerse humillado, mantenerse en el contacto con Dios, mantenerse orando, mantenerse pidiéndole a Dios que quite lo malo de su corazón y que lo perdone y que tenga misericordia. Eso era lo que hacía el rey David. El rey David nunca se creyó más que Dios. Él siempre fue y le pidió a Dios, Dios, ten misericordia de mí. Dios, no mire mi pecado. Dios, olvídate, borra mis rebeliones. Dios, reconozco que he pecado contra ti. Eso era lo que hacía el rey David. Fue conforme al corazón de Dios, porque David, aunque era un ser humano que fallaba, nunca se creyó que ya él era salvo, siempre salvo. Él siempre supo que tenía que depender de Dios para ser alguien, que tenía que depender de Dios para ser salvo, que necesitaba depender de Dios para que por su misericordia no sea exterminado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tanto en los tiempos del fin, cuando estamos perseguidos, como en estos momentos en que creemos que a veces lo sabemos todo. Eh, yo le quiero decir que eso, yo leer la Biblia me enseñó a que cuando aquellas personas venían donde mí con agresividad, con maldad, con odio, con desprecio, Me ha pasado en otros lugares también, me ha pasado en algunos empleos que he tenido. A las personas no les gusta ver a todo el mundo igual, a la gente le gusta que la persona sea como ellos son. Cuando usted no es como ellos son, usted cae mal. Y a veces uno creyendo que está haciendo lo bueno comienza a darle algunas sugerencias de que cambien y ellos se enojan. Recuerdo que una vez le dije a una joven que era mi compañera de trabajo, ella tenía un amigo que ella quería mucho, que era homosexual, y yo le dije, tú nunca le has dicho a él que eso es pecado, porque yo no conocía al hombre, solo lo conocía a ella, ¿verdad? Y ella venía todo el tiempo conmigo en el ride que nos daban para ir al trabajo. Ride aquí significa un empujón, ¿verdad? Que nosotros pagábamos por algo por el transporte, pero no es un taxi. Solo era que trabajamos en el mismo lugar y nos ayudábamos unos a los otros. Entonces, cuando yo voy con mi ride y ella era mi compañera de ride y también mi compañera de trabajo, yo le opiné sanamente, tú no le has dicho a él que eso es pecado y que Dios no le agrada. Debes decírselo. Y ella me dijo, con mucho odio, mira, cállate, tú no eres quien para decirle nada a él. Yo no quiero escucharte, no quiero volver a hablarte, no quiero volver a oírte. ¿Quién eres tú? Y se puso tan rebelde como que ella era igual que él, hasta el punto de que ella era la que me quería agredir a mí. Y yo me sentí como que, wow, le dije, me tengo que quedar callada porque si hablo, esta mujer es capaz de agredirme físicamente. Cuando una gente no está haciendo lo correcto delante de Dios, no es humilde, es totalmente agresivo. Y tenemos que tener cuidado los cristianos, porque nosotros decimos las cosas porque Dios nos manda, pero el diablo quería destruir a Jesús y así quiere destruir a lo que dice la palabra de Dios. Aunque no importa que usted lo diga de la manera que lo diga, no importa, no es que usted va a decir que es agresivo y por eso usted va a recibir agresividad, porque el que da agresividad recibe agresividad. No, usted lo puede decir de la mejor manera. Usted lo puede decir como que usted hasta se lo está sugiriendo.
Y como quiera, esa persona usada por Satanás quiere destruirlo físicamente a usted, pero dice la Biblia que no importa que quiera matar tu cuerpo porque tu alma, tu trabajo continuará ahí y Dios tiene resguardada tu alma. Pero tenemos que estar siempre 100% con Dios para que el diablo no lo destruya y también nuestra alma se pierda, porque así también dice la Biblia. La Biblia dice, si tú recibes el daño por hacer la voluntad de Dios, alégrate. Pero cuando tú recibes el daño porque tú has provocado el daño, entonces tú lo que estás avergonzando a Dios. Entonces, tú lo que tienes que hacer es callarse. Yo nunca volví a decirle más nada a esa mujer. Yo sé que esa sola palabra quedó en su mente y en su corazón, porque Dios te dice solamente siembra la semilla que yo la haré germinar. Tiempo después, ya, bueno, ese mismo día me trayó a la puerta del carro y bien duro, para que yo sepa lo odioso que era, estaba ella conmigo. Yo no volví a dirigirle la palabra, porque tampoco Dios te dice que sea masoquista y que ande detrás de la gente que te quieren agredir. Yo simplemente Ella no me habló más, yo no le volví a hablar más, yo ni siquiera miraba para dónde ella estaba trabajando, nunca más. Eh, Solamente le di ese ejemplo porque el predicar la palabra de Dios trae razones por las cuales tú dices, no hablo más de Dios, me callo para siempre. Pero no hay que callarse para siempre, solo orar y esperar que Dios obre, porque Dios hace la obra. Aquel muchacho que yo le estoy diciendo que me agredió en todos los sentidos para que yo me enojara, después fue tiempo después donde mí me dice, perdóname, yo sé que te hice sentir mal, pero yo solo quería que tú llegaras a mi nivel, que tú pusieras como yo. A él le molestaba verme tranquila, verme mansa, ver que yo no le contestaba mal. Yo a él no le contesté mal, lo dejé que me dijera todo lo que quise, todo lo que quiso, porque recordé lo que hizo el rey David, que dijo, déjalo que diga, que a lo mejor yo me lo merezco. Y dejé que él dijera todo. Yo sentía que en cada cosa que me decía, él no me estaba dejando tener paz espiritual, me estaba molestando. Eso era lo que él quería para que yo me alzara, hiciera lo que él quería que yo hiciera, que yo explotara, que yo dijera todo lo malo de él. Pero yo no dije nada malo de él y lo dejé tranquilo. Después él se arrepintió de todo eso. Pero Dios, así como ese hombre que le habló a David y le dijo todas esas cosas malas, al final él pagó la consecuencia de lo que hizo, porque cuando el rey Salomón volvió, se hizo rey, él murió. Definitivamente, él fue eliminado del pueblo de Dios. Aunque el rey David le prometió nunca más hacerlo, nunca hacerlo, porque él hasta le pidió perdón a David. Pero el hijo de David, el rey Salomón, cuando fue rey, lo eliminó. Eh, yo quiero que ustedes sepan que yo no le dije nada a ese muchacho. Yo ni siquiera se lo guardé como que, oh, Dios, haz que él todo lo que dijo lo pagué. Pero tiempo después, una de las cosas que él me dijo en su propia vida, él la vivió. Él la vivió de una manera más cruel que la que yo viví. Esa misma cosa que él me estaba echando en cara de que tú eres esto, porque tú, todo eso que él decía que iba a pasar, que me había pasado y que estaba bien bueno que me pasara, le pasó a él. No en el mismo punto, pero yo tuve que orar por él. Yo oré por él y él, Dios lo restauró. Pasó como con la historia de María, que hablaba de Moisés y Dios le mandó lepra y tuvo Moisés que orar por María para que María se quitara la lepra. Como pasó con Job, que Job estuvo allí con problemas y fueron sus amigos a mortificarlo y Dios le iba a mandar el mismo mal que tenía Job, pero que iban a terminar en muerte. Y Job tuvo que orar por ellos para que Dios lo perdonara y no se enfermara. Y yo tuve que orar, yo he tenido que orar por muchas personas que han pasado cosas y yo sé que yo tengo que orar por ellos porque han sido un poquito rebelde. Eh, Recuerdo un hombre que siempre estaba así muy en contra de todo lo que yo predicaba y llegó un momento en que él falleció, pero él también le pasó algo que tenía que ver con lo que él se sentía así superdotado en contra mía. Y yo decía, Señor,
yo siempre le busco la vuelta a ese hombre, era tío del papá de mis hijos, y él siempre me quiere mortificar. ¿Qué hago? Yo solo le predicaba. Un día me dijo él, ¿crees que hay salvación para mí? Yo le dije, sí, Jesús murió por todos. Él dijo, no, pero que yo soy muy malo. Yo dije, no, Jesús murió por todos. Él no murió por los buenos, él murió por todos, por los buenos y por los malos. Y él, aún a los malos, le dio la oportunidad de que se arrepientan mientras estén vivos, hay esperanza. Pero a veces Dios am, nos quita cosas en esta vida para que podamos encontrarlo a Él y no perder todo. Por eso que dice, algunos perderán un ojo, un brazo, un pie, pero es mejor que pierdan algo en este mundo y no se pierdan por completo. Ese hombre perdió un ojo, después quedó ciego, después perdió un pie y cuando le fueron a operar para quitar el otro pie también, él murió. Que en paz descanse, no lo estoy diciendo porque me está alegrando, sino porque quiero que sepan que él fue una persona que fue como un azote en mi vida. Fue un tío de padre de mis hijos que luchó todo lo que pudo para que yo no me sintiera tranquila nunca. También estaba ese muchacho que le mencioné ahorita. No sé si ustedes saben, que lo he dicho en otros videos, que yo tengo solo el ojo derecho. El ojo izquierdo es una prótesis. Y él me echó en cara, ese muchacho me echó eso en cara, como si yo hubiese sido culpable de ese problema. Y me lo echó en cara de una manera que yo dije, ¿por qué hay personas que se gozan en el problema de los demás? Pero no dije nada. Tiempo después me llama mi hermana y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, el sobrino tuyo le dijeron que si no se hace una operación urgente va a perder los dos ojos, se va a quedar ciego, porque él se le cayeron la retina de los ojos. Ese muchacho no usaba ni siquiera lente. Y tiempo después le pasó eso. Hay cosas que uno dice, ¿por qué Dios la permite? ¿Por qué Dios la permite? Pero no sabemos por qué, pero hay cosas que vienen por lo que tú haces. Por eso yo te digo, no te alegres del mal ajeno. Y esas cosas pasan, porque te alegra del mal ajeno. Dios dice, aún que yo hice esto contra ellos, no te alegres porque puede ser que te venga un mal peor a ti y yo los sane a ellos. Y él se alegraba de que mi ojo yo tenía un ojo menos, me decía eso en alegría, porque me odiaba mucho. Yo no le guardo rencor, oré por él cuando tuve el problema y le doy gracias a Dios que lo sanó. Pero quiero que sepan esto para que ustedes sepan que hay que ser como Dios manda, conforme a la Biblia. No agredir a los demás, sino esperar que Dios actúe. Dios puede actuar en contra o a favor de las personas que están haciendo su voluntad. Y eso va a pasar con el remanente de Dios. Quiero que sepan que aunque las personas la persigan a usted, la odien, la quieran matar o lo quieran matar, no lo agraden, no hagan el mismo agravio. Esperen en Jehová. Él va a trabajar para ti. Él va a hacer lo que tú necesitas. Aún hay personas que yo oro por ellos para que Dios no le quite la vida. Porque yo digo, Señor, yo sé que lo que hizo es digno de muerte, pero perdónalo. Pero hazle ver que tú eres Dios. Hazle ver que tú eres real. Hazle ver que lo que yo le estaba predicando era verdad. Recuerdo, hay muchas cosas que puedo decirle de las cosas que recuerdo. Ahora le voy a decir algo que hice yo, porque le estoy diciendo lo que hizo otro. Ahora voy a decir qué hice yo. Una vez yo me alegré mucho de una persona que cuando yo estaba empezando en los tiempos espirituales, que no leía mucho la Biblia, que solamente iba, como le dije ahorita, a cantar y a hacerme feliz en la iglesia. Pero mi corazón no estaba tan, tan entregado, porque yo no hacía lo que tenía que hacer, leer y orar, que eso es lo más que Dios desea, que tú aprendas la verdad y que tú hables con Él. También que prediques su palabra, porque la vivas. Y yo recuerdo que yo me alegré de un mal que le pasó a alguien, y yo me alegré bastante, porque esa persona, según mi concepto, mi criterio, se lo merecía, porque había sido muy malo conmigo. Era alguien que ni siquiera sabía que yo sentía ese remordimiento, esa inconsciente deseo de venganza dentro de mí, porque nosotros a veces nos queremos vengar de todo el mundo.
Y esa persona sufrió un problema de salud. Y yo dije, ¿ves? Esto le pasó por eso. Esto le pasó por eso y ya me la pagó. Y no solamente me lo pensé, lo repetí en todo el que me conocía. Miren, ¿se acuerdan de fulano? Ese ya está pasando esto por esto que hizo. Y recién, no hace mucho tiempo, a mí me ha pasado algo parecido a lo que esa persona pasó. Y yo digo, pero Señor, yo estoy en tus caminos. Yo predico tu palabra. Yo leo mucho la Biblia. Yo, yo y todo yo. ¿Verdad? Yo, la super yo. Ese yo es que Dios quiere que nosotros nos quitemos. Y comencemos a hacer lo que hacía el rey David, decir, Señor, por tu voluntad, Señor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, no porque yo soy buena, porque yo soy mala. Todos somos merecedores de la muerte. Señor, transforma mi vida. Señor, no me destruya aunque me lo merezco. En misericordia, perdóname. Perdóname y perdónalos a ellos que han hecho lo malo. Ahora yo pido perdón por las personas que me han hecho daño a mí, porque yo le digo, Señor, no le haga daño, no quiero que lo mates, no quiero que lo maltrates, solo muéstrale que tú eres Dios, para que ellos se arrepientan y se salven también. Bueno, el fin es que yo después pasé algunas cositas parecidas a la que pasó ese hombre, y yo dije, yo no podía haber pasado todo eso, porque yo soy buena. Y me acordé de aquella cosa que yo me recuerdo bastante bien, porque uno se acuerda cuando Dios te lo trae a la mente de nuevo. Como yo me alegré aquella vez de que le pasara aquello a aquella persona. Mis hermanos y amigos, esto ha sido solamente un poco de mi experiencia vivida. Y quería traerlo a colación porque yo quería que ustedes también aprendan a cómo sobrevivir en este mundo sin pecar. Pecar es lo más fácil, porque estamos en un mundo de pecado, pero no hay justificación para pecar. Y cuando nosotros pecamos, hay solamente dos caminos. Uno, la muerte, el que nadie quiere, muerte eterna. Y la otra, arrepentimiento, pero con la consecuencia de tus pecados. El arrepentimiento es importante, pero nada se queda sin consecuencia. Entonces usted, o sea, mejor no lo haga. Yo recuerdo que una vez yo tengo 5 hijos y le doy gracias a Dios por cada hijo, pero yo no podía usar ningún método anticonceptivo porque todos me hacían daño. No lo estoy diciendo para justificar los hijos, es porque cada hijo yo estaba dispuesta y feliz de tenerlo. Sino que ya me tenían hasta las coronillas de que ya no podía tener más hijos y que ya la vida estaba muy difícil y que para uno traer hijo al mundo, para tenerlo mal, mejor no tenerlo y que sí, ok, y todas esas cosas que la gente siempre le dicen a uno que le agradecemos sus opiniones, pero Dios es el que sabe. Entonces, yo iba a los médicos que me hicieran por favor, que me ayudaran con cómo llevar la maternidad, porque yo no me quería operar. Yo odiaba esa idea de operarme. No me quería operar. Yo nunca he querido que invadan mi cuerpo con cosas raras que se inventan los médicos. Que yo he escuchado muchos mensajes y uno de los mensajes que escuché fue que hasta un dedito que usted se corte y le ponen una anestesia, eso es un riesgo para su vida. Entonces no hay necesidad de arriesgar el templo de Dios, porque Dios es el dueño de tu vida, tú no tienes que arriesgarlo. Si se arriesga por una necesidad, por una obligación, porque ya no hay otro remedio, pero no que usted vaya a propósito a hacerlo, pudiendo esperar otros métodos, ¿verdad? Yo quería otros métodos. Y quería métodos que fueran naturales. Y un día voy y le digo al doctor, doctor, yo quiero saber cómo voy a hacer. El mismo doctor era que me decía, ¿y usted qué va a parir más? Y Y yo, doctor, es que yo no sé cómo voy a realizar esto. Estoy demasiado fértil y yo he usado algunos métodos, pero que no son invasivos, pero también y los que son invasivos me hacen daño. Yo no me quiero operar. Y me dice el doctor, mire, hay una sola forma. Y yo estoy así con los ojos abiertos, loca por esperar la fórmula porque la voy a hacer. Y me dice, no hacer nada. Bueno, a usted le parecerá ridículo lo que le estoy diciendo. Y me dice, no haga nada, no haga nada. Entonces, ¿cómo usted puede evitar tener pecado y consecuencias? ¿Cómo usted puede evitar
o perder su alma, o que aunque Dios lo perdone, venga la consecuencia del pecado. No haga nada, no haga el pecado. Es la única solución para que usted viva feliz. ¿Bien? ¿Entendieron? Pues yo sí entendí eso. Pero ¿qué pasa? Que aún usted habiendo entendido eso, hay cosas que usted no sabe que son pecados y usted las sigue haciendo. Por eso es que cada día usted tiene que seguir leyendo las escrituras. Bueno, con esas palabras yo voy a terminar para que ustedes se pongan a pensar en eso. Dios le bendiga a todos, tengan una feliz tarde y continúen dándole like y continúen siguiendo mi programa porque cada día vamos a aprender algo nuevo, usted y yo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres Dios, te damos gracias porque todo lo que haces por nosotros es bueno y te damos gracias porque tú nos perdonas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos y que tengan una feliz y hermosa tarde.